Hola, amiguitos y amiguitas, planeswalkers y magiqueros en general. Os traigo hoy un vídeo que llevo tiempo queriendo hacer, pero que, bueno, como vosotros sabéis y como todo el mundo sabe, la pila es complicada y a veces pues tienes prioridad o tienen prioridad otras cosas y al final pues vas posponiendo otras. Pero hoy he tenido un hueco para grabarme explicándolo y voy a intentar resumirlo lo máximo que pueda para no hacerlo aquí un monólogo. Como podéis ver en el título, os voy a hablar de la Reserved List y voy a intentar resumirlo todo en unos 10-15 minutos. Veremos en cuánto acaba este vídeo al final. Para hablar de la Reserved List creo que primero hay que hablar antes de una serie de conceptos. Hay que hablar del concepto formato Eternal, que son esos formatos Legacy y Vintage en el que se puede jugar cualquier tipo de carta, ¿vale? Todos conocéis Modern, todos conocéis Standard, que están limitados en el espacio-tiempo. Legacy y Vintage no, se pueden jugar, salvo las cartas que están prohibidas o restringidas, como el caso de Vintage, pues cualquier carta que haya salido o que vaya a salir en un futuro. Bien, ese es un concepto a tener claro. Otro concepto a tener claro y que nunca deberíamos olvidar es que una parte del Magic, más allá del juego, es coleccionismo, bien sea coleccionismo puro y duro o bien sea un coleccionismo más light, porque yo me arriesgo a decir que todos somos en cierta medida coleccionistas. A todos nos gusta guardar en nuestro archivador pues esa carta que te tocó en un torneo, o que te abriste en un sobre, o que tiene un pequeño misprint, o que te hizo ganar un torneo, o pues yo por ejemplo colecciono caballeros, otro coleccionará goblins, vale, cualquier tipo de colección, y habrá mucha gente que colecciona pues cartas antiguas y cartas caras. Como todos deberíamos saber, y si no lo sabéis pues seguramente es porque sois muy jóvenes todavía en este juego, la primera edición de Magic se llamó Alpha, la segunda se llamó Beta, después vinieron más, y después llegaron dos ampliaciones que se llamaron Unlimited y Revised. Aquí es donde entra todo el berenjenal. Veréis, otro punto a tener en cuenta es la ley básica de la oferta y la demanda y la ley del mercado, digámoslo así. La ley de la oferta y la demanda dictamina que si hay poca oferta y mucha demanda, el valor de ese concepto va a crecer. Todo el mundo lo quiere y hay muy pocos. Creo que esto es muy fácil de entender. Extrapolado al Magic, pues imaginaros que, vamos a poner ejemplos muy básicos, pues que existen 100 copias de una carta y que somos pues 150 jugadores. Bueno, pues más o menos la cosa se reparte y bien, en principio no hay mayor problema. El problema surge cuando de repente o tiempo después, en vez de ser 150 jugadores, somos 1000 jugadores y sigue habiendo 100 cartas solo. Claro, habrá jugadores a los que no le interese, pero una gran cantidad de ellos sí que le interesará y hará que la oferta sea muy poca porque los que tienen la carta no quieren deshacerse de ella salvo por un precio considerable, pero la demanda es muy grande. Pues esto sucedió y sucede en el Magic. Cuando el Magic empezó, Alpha y Beta, la tirada de cartas eran cientos de cartas, miles de cartas, pero era una tirada limitada para el número de jugadores. Recordad que estaban haciendo el juego, bien, todo correcto. ¿Qué pasa? Que el juego caló, gustó, a día de hoy van casi 25 años y mes tras mes, año tras año, el número de jugadores fue creciendo exponencialmente. Claro, Wizards se encontró con el detalle de que, jolín, cada vez son más jugadores, pero no hay más cartas. Entonces, ¿qué hacemos? Se les ocurrió la brillante idea de sacar unas ediciones reeditando cartas muy buenas, cartas poderosas, cartas que todo el mundo quería. Aquí es donde entra Unlimited y después Revised, y más tarde pues las ediciones básicas, que como todos sabemos o deberíamos, pues eran ediciones creadas para reeditar en su mayor parte pues cartas que ya existían para que existiesen un mayor número de cartas en el mercado, hacerlas más accesibles a la gente, ampliar el espectro de jugadores y bajar un poco el precio. Claro, hay más copias, baja el precio. Vale, esto que en un principio, bueno, decir que exactamente no es la misma carta y que claro, una carta de alfa y de beta va a tener un mayor valor que su pariente de Unlimited y de Revised. Porque alfa y beta son las primeras y tienen un valor de coleccionista más alto. Aparte, como todos sabemos también, o deberíamos, alfa y beta son en borde negro, Unlimited y Revised son en borde blanco. La carta es la misma, a efectos del juego es la misma, pero es diferente en pequeños detalles, ¿no? Aparte de que hay más número de cartas y todo esto. Bien. Lo que en un principio debería ser bueno para el juego, para los jugadores y para todos, entró en conflicto con una parte de la comunidad. Esa parte que tenía
en su haber el afán de coleccionismo. Vosotros poneros en la situación de un jugador que ha hecho una inversión considerable para hacerse en un principio con esas cartas que él quería, para jugar o para coleccionar o para lo que él quisiera, pero hizo una inversión considerable. Claro, se topó con que Wizards ahora sacaba copias a cascoporro y hacía que sus cartas, que aún mantenían un valor, perdiesen valor. Y la comunidad alzó la mano y dijo: hey, Wizards, tío, no nos hagas esto, que nos estás como traicionando. Nosotros fuimos los que lo dimos ahí todo para arrancar y ahora nos haces esto. Y Wizards dijo: ostras, pues tenéis razón. Para que veáis un ejemplo extremo y claro, yo me compro un Black Lotus de beta, madre de Dios lo que estoy diciendo. Y claro, si Wizards, como hizo en un Limited y en Revises, saca muchas más copias de Black Lotus, hará que el mío baje el valor, porque la gente dirá: joder, a efectos de juego me compro uno de estos que es más barato, ya no quiero el tuyo, hay menos demanda, baja el precio. No sé si entendéis, intento hacerlo con ejemplos extremos y de manera muy simple para explicarlo a cualquier persona. Claro, Wizards dice: ostras, pues tenéis razón, o sea, hay que encontrar un equilibrio. Y ese equilibrio se llamó Reserved List, listas reservadas, básicamente. A Wizards se le ocurrió la idea de: vamos a hacer una cosa, voy a poner aquí un punto, ¿vale? Un punto de inflexión, en donde voy a crear una lista y voy a meter X cartas muy representativas, X cartas muy caras, X cartas con X factores, y yo me comprometo, es más, yo firmo ante notario y por escrito, que nunca más voy a reeditar estas cartas. Con esto consigo que las que tú tienes nunca pierdan el valor, porque el tiempo seguirá pasando, pero no va a haber más cartas en el mercado. Entonces, lejos de perder valor, lo van a ganar por la antigüedad que van ganando. Hace 10 años era más fácil de conseguir una carta que lo es ahora. ¿Por qué? Porque el número de jugadores se ha multiplicado por 10 o por 20 o por 30. Vale, ahora es más complicado y los que las tienen no se quieren deshacer de ellas. Vale, podríamos pensar todos: bien, pues con esto queda arreglado, quedan satisfechos una parte y por otra, pues por otra parte. Esto fue así hasta que volvemos a avanzar en el tiempo y nos damos cuenta de que entramos otra vez en conflicto con lo que os explicaba al principio de la oferta y la demanda. Como nunca más iba a haber más de esas copias y la gente, los jugadores, seguían viniendo, seguían creciendo y seguía habiendo más y querían esas cartas, la oferta ya no solo creció, sino que se multiplicó. La oferta no, perdón, la demanda. La demanda se multiplicó por N. Una animalada. Y las cartas seguían siendo la misma. Consecuencia, los precios se dispararon. Obviamente no de todas, de las más poderosas o las más jugadas, pero se dispararon hasta el punto de que mucha gente cree que Legacy es inaccesible a la gente, y tiene razón, porque muchas de las cartas tiers que necesitas para jugar en modo competitivo en este formato están en esta lista y tienen un valor muy elevado. Antes de seguir hablando, me gustaría daros un par de datos de lo que es la Reserved List. Vale, pues os voy a poner abajo el enlace de la página de Wizards oficial, donde habla de la política de reimpresión. Aquí lo podéis ver, le he dado a traducir automáticamente, la traducción es así un poco aleatoria, pero se entiende. Tarjetas reservadas, le llama así, la Reserved List. La lista completa aparece al final del documento, no se imprimirá nunca más de forma funcional e idéntica. Una tarjeta se considera funcionalmente idéntica si tiene el mismo subtipo, habilidad, coste, bla 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 bla. No hay cartas de máscaras de Mercadia ni ediciones superiores en este listado, ¿vale? Ahí pusieron el punto de inflexión. De aquí para atrás, de A6 para atrás, si no me equivoco. Wizards se comprometió, a resumidas cuentas, a no imprimir ni reimprimir ninguna carta más de las que estaban en esa lista, ni sacar ninguna carta que hiciese lo mismo que una carta que estuviese ahí. Para Wizards sería muy fácil hacer un White Lotus que hiciese por lo mismo, sacrificar y dar 3 manas, pero no puede hacerlo porque haría el mismo efecto que una carta que está en este listado, lo cual es bueno también. Y también se comprometió a... ¿cuál era el otro concepto? No, se comprometió no. Hay una salvedad, Wizards lo pone aquí abajo, que... bueno, esto es aplicable solo a torneos físicos. En el Magic Online sí que lo pueden imprimir, porque no dejan de ser datos etéreos. Pero aquí, reimpresiones especiales, Wizards of the Coast dice que puede imprimir cartas especiales pues para dar como premio, como conmemoración o algo así puntual, pero nunca sacarlo en lo que es una edición, ni reimprimirlas, ni nada. Vale, tenemos ese listado de cartas que seguramente
os pasará a muchos de vosotros como a mí, que vale, yo sabía lo que era la Reserve List, pero cuando me pongo a investigar resulta que descubro que no son 4 cartas, sino que son 571. 571 cartas, y digo, madre de Dios, la que hay aquí. Yo pensé que eran las que yo tenía en mente y ya, pero no. Entonces hice un pequeño análisis, no me he metido a fondo en cada una de las cartas, que sería una locura, pero he llegado a varias conclusiones que me gustaría compartir con vosotros. Y me da que los 15 minutos van a ir muy justos, pero bueno, creo que es un tema que es conveniente hablar y que hay que conocer. La base de la Reserve List es que cartas con un valor grande no perdiesen su valor. Entonces, que una carta esté en la Reserve List, pues porque tenía un valor grande. ¿Por qué tenía un valor grande esa carta? Pues posiblemente porque se juega mucho y porque es muy buena. Entonces, esos son una porción de las cartas que están dentro de la Reserve, de esas 571. También hay cartas muy buenas o muy broken, aunque su valor no sea excesivamente caro. Cuando os hablo de caro, pues os hablo de más de 100 euros o 100 dólares por unidad. Y cuando os hablo de no muy excesivo, pues no sé, hasta 20 por ejemplo, no sé. Algo así, más o menos. Entiendo que el valor excesivo o no excesivo dependerá de quién esté escuchando esto, pero entiendo que este vídeo, hoy el valor de las cartas tiene un valor, dentro de 5 meses tendrán otro y dentro de 10 años tendrán otro. Entonces hablar de euros concretos o de dólares concretos es absurdo, simplemente muy caras y más baratas, aunque su potencial es brutal. Por otro lado, Wizards también aprovechó y metió cartas que podían llevar a confusión, podían liar mucho el formato o tenían mecánicas ya olvidadas, obsoletas y que nunca más iba a utilizar. A modo de ejemplo, pues por ejemplo las cartas que jugaban con Ante, el Chaos Orb, por ejemplo, que podía dar lugar a movidas raras, como todos sabéis, lo de cortar la cartita. El Sharazar, por ejemplo, no se querían que una partida se alargara muchísimo, pues aprovecharon y metieron cartas ahí que dijeron, mira, esto ya quedan ahí olvidadas. Y después hay un abanico muy grande de cartas que están ahí, no son buenas, no tienen un potencial brutal y las metieron ahí pues porque lo consideraron así, y yo no soy quien para criticarlo, pero a mí me llaman la atención. Hay muchos ejemplos, para mí son las que más, digamos que son cartas normales que están ahí, y dices tú, vale. Por ejemplo, Wall of Keep. 2 manás, un muro 0-3 que por 2 y girándolo pones una planta 0-1 en juego. Vale, o sea, como esta es una carta de estándar, y en estándar hay cartas mucho mejores que entonces deberían estar aquí. Pues las pusieron aquí por el motivo que ellos consideraron y están bien puestos. Otro ejemplo, pues el mono del vale, que no es un mono, es un OC, recordemos, la carta es la burbuja verde, el mono solo se está asustando. Es un 1 asterisco por 1 con mantenimiento acumulativo de 2, que tiene fuerza y resistencia igual al número de mantenimientos que pagues. A ver, en sí, mantenimiento acumulativo no, esta carta no es buena ni va a ser buena nunca. La meten aquí pues por X motivo, a lo mejor metieron todas las de mantenimiento acumulativo para eliminarlas y decir que nunca más lo van a utilizar. No lo sé. Bueno, el caso es que voy a focalizarlo en mostraros 37 cartas muy caras que están en este listado y que merecen la pena ser mencionadas. ¿Por qué 37 y no 25, 50 o 100 y dejarlo justo? Bueno, pues porque a día de hoy, que es cuando hago el vídeo, en el año 2017, pues es la edad que tengo y digo, pues la voy a hacer exacta. Y ya está. He hecho varios montoncitos, varios subgrupos, para que tengáis una idea. Os voy a poner aquí el enlace también donde podéis encontrarlas todas en muchísimas páginas, en magiccast.info, en Wizards efectivamente. Las podéis colocar por el orden que queráis, hay un montón de ellas, podéis estudiarlas si queréis. Pero antes de entrar en esas 37, que digamos que son las top, pues no puedo dejar de mencionar muchas otras que son muy buenas, aunque no tengan un valor excesivo, pero es que son tan buenas que la verdad es que acojonan. Por ejemplo, si yo os digo el Diezmo de la Obediencia, la Memory Heart, Cursed Scroll, Phyrexian Dreadnought, el Morphoide, Supervivencia de los Fuertes, Jaume's Will, Jaume's Bargain, o incluso la Wheel of Fortune, yo entiendo que si sois jóvenes o planeswalkers inexperimentados, que bien me expreso, sin experiencia de formatos viejos, Eternal o Old School, pues vale, yo los pongo ahí, pero ni puta idea a saber lo que me está contando este hombre. Yo desde aquí me gustaría romper una lanza y invitaros a que os hagáis con proxies una baraja de este tipo, la que queráis, cogáis una por ahí,
y juguéis. Creo que es la única forma en la que se puede entender el enorme potencial que tienes en tus manos. Modern, Standard, Pauper, Commander están ahí y son maravillosos y cubren un abanico, un espectro de jugadores, pero los formatos Eternal cubren otro muy grande y son los únicos, repito, que te dan la posibilidad de sentir lo que es el verdadero poder en tus manos en modo de cartas. Estamos hablando del Magic, obviamente. Es una gozada. O sea, si nunca habéis disfrutado de lanzar una Wheel of Fortune con una baraja roja, por ejemplo, o una cualquiera que te quede sin mano, o de sufrirlo, pues claro, yo entiendo que a lo mejor os parece un conjuro normalito, pero no lo es. Del mismo modo que la Jaume's Wheel o la Jaume's Bargot o Bargain, perdón, o el mismo Fork, ¿vale? Solo para que os hagáis una idea. Hay otras cartas que tienen un valor muy caro, muy excesivo, aunque a efectos del juego pues no se juegan o no tienen visión, no tienen uso, como el Diamond Valley, pero claro, es que son tan extrañas de ver, solo salieron en una edición y encima están aquí, pues que tienen un valor desorbitado. Isla of Warkwall, Gauntlet of Mind, Invoke y Prejuicio, Force File, Eureka, Guardian Beast, pues estos son cartas que vistas en varias páginas tienen más de $100 por unidad. Entonces, pues que sepáis que hay muchas ahí. Pero vamos a lo que vamos y voy a cogerme aquí la listita de las cartas que hay que mencionar porque están en la Reserve List, porque la Reserve List fue hecha para ellas, mayormente. En primer lugar hay que hablar del Power 9, que es el Power 9. Power 9, como todos sabemos, es el nombre que en su día se le puso a las 9 cartas que se consideran más poderosas del Magic. El Black Lotus, los 5 Moxes, el azul en primer lugar, el Zafire, después el negro, el Jet, Emerald, Pearl y Rubí. El Ancestral Recall, el Time Walk y el Time Twister. Ese es el Power 9, todo en azul. Casi todas son azules salvo los artefactos. Luego sobra decir cuál es el color más poderoso, no hay debate. Esas 9 están en la Reserve List y nunca más va a haber ninguna como ellas, porque son una locura. En segundo lugar, me gustaría mencionaros las 10 Dual Lands. ¿Qué es una Dual Land? Pues es el nombre que se le dio a las tierras primigenias que nos daban mana de 2 colores. ¿Vale? Hay 10. Para los que seáis muy jóvenes y no conozcáis esto, pues vendrían siendo como unas Shocklands, pero sin ningún tipo de penalización. Ni pierdes vidas, ni entran giradas, ni nada. Es una tierra que a efectos del juego se considera una tierra básica de 2 tipos, que nos da un maná de las 2 tierras, pero que solo es una carta. Es una tierra no básica. Underground Sea, Volcanic Island, Tundra, Tropical Island, Bayou, Savannah, Scrubland, Taiga, Badlands y Plateau. Mucha gente opina que el que estas 10 duals estén aquí es el mayor problema o el mayor motivo por el que el Legacy es un formato prohibitorio. ¿Por qué? Imaginemos que tú quieres entrar en Legacy y quieres jugar una baraja negra-azul. Vas a necesitar seguramente la dual negra-azul, que es la Underground Sea, que es la más cara. Bueno, pues he de deciros que a día de hoy esta, que es la Dual Land más cara, en su versión más barata, que sería siempre la de Revised, pues anda sobre los 230, 240, 250 euros, una unidad en un estado normalito. Claro, esto nos lleva a pensar así a grosso modo que el playset se nos va a 1000 euros en 4 cartas. Una locura para la inmensa mayoría de los jugadores. Aún te quedarían 56 cartas más para conseguir a cuánto se te va la baraja, ¿no? Hay quien opina. Bueno, voy a dejarlo para el final. Las opiniones para el final. Voy a seguir. Tenemos las 9 cartas del Power 9 y las 10 Dual Lands. Me gustaría mencionar, esta selección la he hecho yo, ¿vale? Esto es una cosa particular. Pues 8 Epic Lands, las he llamado así, tierras muy caras, muy poderosas, extremadamente poderosas. The Tabernacle of Pendrell Valley, Biblioteca de Alejandría, Misra Workshop, Bazar of Baghdad, Cuna de Gaia, City of Traitors, Serra Sanctum y la maravillosa Academia Tolariana. Claro, es que si lo piensas, muchas de las que os he mencionado hasta ahora y algunas de las que os mencionaré, pues están prohibidas en Legacy, en Vintage, pues ya a lo mejor están restringidas, que es lo más normal, ¿no? Que una carta esté prohibida, pues denota que entra en conflicto con el juego de alguna forma, que tiene una rata gigantesca y no se puede jugar, o B, su poder es desmesurado. Y si no se prohíbe, se rompe el formato, porque todo el mundo jugaría eso. Es que yo me pongo a leer el nombre de estas cartas y, joder, hasta ahora todas las cartas tienen un respeto absoluto por mi parte.
cualquiera de ellas. No las he jugado, en mis manos no las tuve todas, creo. Una locura de poder. Llevamos 9 más 10 más 8. Pues ahora os voy a mencionar 5 artefactos solo, ¿vale? Os podría mencionar mucho más, pero he escogido los más caros y los más jugados. El Time Vault, está prohibido. El Candelabro of Towers. El Lion's Diamond End, el diamante Ojo de León, hiperjugado. El Mirror Universe, tal vez una de las más baratas, pero legendariamente muy buena. Y otro diamante, el Mox Diamond, que también está en la lista de la Reserved List. Y por último, me gustaría mencionar pues 5 encantamientos también brutales. Es que si os paráis a ver, sin ánimo de hacer promo, los vídeos que tengo hecho de los mejores artefactos, los mejores encantamientos, los mejores instants, bla bla bla, etcétera, son la mayoría de estos. Por algo será. Luego la Reserved List tiene una lógica, ¿no? Los 5 encantamientos serían el Moat, el Nether Void, el Abyss, las cadenas de Mephistópeles y el Drop of Honey en último lugar. Yo os digo, podríamos meter muchas más, pero creo que así es una buena muestra para que veáis el potencial. Si tenéis curiosidad por conocer alguna, pues podéis buscar la carta, leerla e imaginaros en vuestra cabeza las enormes combinaciones que tienen estas cartas. La opinión que os quería mencionar antes es, hay gente que dice, eliminemos la Reserved List y Legacy se disparará y todo el mundo querrá jugarlo. Eliminemos la Reserved List o hagamos caso omiso de la Reserved List e imprimamos por chorrocientas mil cartas de estas. No sé si sería la solución. Lo que sí veo es altamente improbable, por no decir imposible, que esto suceda, porque nos meteríamos en temas legales muy peliagudos y posiblemente a cientos de miles de denuncias de jugadores de, oye, te has comprometido esto, lo has firmado ante el notario, lo has publicado y ahora X tiempo después te echas atrás. ¿Y yo qué pasa? No lo veo. Hay quien habla también, quien dice de, pues hagamos un Legacy sin la Reserved List. Pues mira, pues podría ser una forma también de potenciarlo o de jugarlo, pero sinceramente tampoco creo que sea la solución, porque al final, y el tiempo me dará la razón, todo esto, los pilares en que se fundamenta todo esto es básicamente en la especulación y en el ansia de la gente. Al final, el juego está genialmente hecho y somos nosotros los jugadores los que creo que tenemos la peor parte, ¿vale? Porque el ansia de querer conseguir lo que sea a cualquier precio, de copiar, de ese es el que ganó el torneo de 8.000 personas, me voy a hacer su baraja, pero como tú hay otras 800.000 personas que todas quieren la misma carta, si las cartas son limitadas, el precio es... ¿Me entendéis, no? Esto se ha visto en muchos formatos. Ejemplo práctico, Modern se creó para que fuese un formato asequible parecido a un Eternal y con cartas baratas, y a día de hoy tenemos cartas que pasaron de los 100 euros la unidad. No tiene mucho sentido, pero es culpa del juego, ¿no? Es culpa de los jugadores. Bueno, pues nada más, esto es lo que os quería comentar para que tuvieseis una idea general de lo que es la Reserved List. Entiendo que para los jugadores experimentados pues no le ha aportado gran cosa, pero para los nuevos, si escucháis podcast, si nos escucháis hablar por ahí a todos los de la comunidad o en general, pues a lo mejor os queda un poquito más claro y os ayudo. Esa era la idea. Si en algún dato que he facilitado estoy equivocado, por favor, corregidme abajo, o si queréis aportar algún dato más, por favor, tenéis abajo comentarios infinitos para escribir con respeto lo que queráis. Dicho esto, muchas gracias por aguantarme, paz y amor para vosotros, extraed mucho maná y usadlo con sabiduría. Nos vemos en el siguiente proyecto, ya sea magiquero o no. ¡Chao!